Colosenses. El título de la carta a los Colosenses es La suficiencia de Cristo en un mundo insatisfecho. Este mundo permanentemente necesita una nueva idea en la cual creer, una nueva idea en la cual abrazar, y para encontrar sentido a lo que pasa en este mundo. La historia de la humanidad registra tiempos complejos, tiempos difíciles a lo largo de todo el devenir del paso del hombre por esta tierra. Entonces siempre está en una perpetua insatisfacción porque no encuentra el sentido real a la vida. Y lo que Cristo ofrece es justamente eso, llenar todos los vacíos que hay en el ser humano. Bien, estamos entonces en Colosenses 3:20 y vamos a leerlo. Dice Colosenses 3:20, todos juntos: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Lo leemos juntos fuerte, 1, 2, 3. Hijos, obedeced a vuestros padres. ¿Y sabe qué hice yo aquí, verdad? Me faltó, no copié bien, no sé qué hice, pero aquí falta padres, ¿verdad? Bueno, ustedes que son bien lógicos y bien muy inteligentes, lo pusieron. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana por tu palabra. Te alabamos, te adoramos, te glorificamos con todo nuestro corazón en el precioso nombre de Cristo Jesús, y pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para ser instruidos, enseñados en esta hora. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, ahí está nuestro texto. Si ustedes se dan cuenta, la palabra padres aparece en plural y la palabra hijos también aparece en plural. Entonces vamos a ver este tema que tiene que ver con los padres, y ahí incluye tanto a los papás, mamá, papá, y en la parte de los hijos incluye a todos los hijos. Estamos hablando en una cultura, en la cultura del apóstol Pablo, en la que era común tener más de un hijo. Es decir, había familias extensas. De hecho, en México todavía el siglo pasado, muchos de los que estamos aquí sentados somos familias o venimos de familias que son más de 5 miembros. Eso era lo que se estilaba. Y si nos vamos más atrás, había familias todavía más extensas. A partir del año 70-80, el gobierno implementó algo que se conoció como planificación familiar y nos dejaron el eslogan, yo lo escuché miles de veces, que la familia pequeña vive mejor. Y eso nos los metieron por todos los medios posibles de comunicación, y ahí el resultado, empezaron a haber familias más pequeñas. Hasta ahora llegamos al punto en el que las familias tienen solamente un hijo. Y hay familias que definitivamente no tienen hijos. Bien, pero Pablo nos va a hablar acerca de este tema, el tema de los hijos. Todos los que estamos acá, todos somos hijos. Es decir, tenemos unos padres a los que nos debemos o a quienes necesitamos tener una relación con ellos. Y la relación clave, la relación, digamos, esencial, es una relación de obediencia. Es lo que dice el apóstol Pablo. Dice: obedeced a vuestros padres, y da una sola razón. Dice que esto agrada al Señor. Bien, comenzamos. Estamos en nuestro tercer estudio sobre la familia. Pusimos como título de nuestro estudio: porque nos muestra el mejor modelo de familia. Es decir, estamos hablando de que Cristo, en un mundo insatisfecho, Cristo es suficiente porque nos muestra el mejor modelo de familia. A lo largo de estas semanas que hemos venido hablando del tema de la familia, les he dicho que todos los seres humanos somos resultados de la familia. Nosotros somos producto de lo que nuestros papás hicieron o dejaron de hacer. Nosotros somos eso. Todo lo que nosotros tenemos, o toda nuestra personalidad, es justamente el resultado de lo que nuestros padres hicieron o dejaron de hacer. A veces, generalmente en México, el problema más complejo que hay es que la mayoría de los hogares, un 70-80% de hogares, es administrado, dirigido, sostenido por una mujer. Y solamente un pequeño grupo de todo ese universo es dirigido por papá y por mamá. Entonces, vemos que desde ahí está planteada una situación compleja para la vida de todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque usted se puede encontrar, y eso lo vamos a ver ya más adelante,
Usted se puede encontrar una persona que viene de un hogar en donde la que estuvo al frente fue mamá y tiene una marca particular, las personas que vienen de un hogar así. Y también puede encontrarse una persona que viene de un hogar donde los dos conducían o conducía el papá, mandaba el papá. Y entonces viene con una formación distinta o diferente. Bien, hoy nos toca el tema con hijos que cumplen sus responsabilidades. ¿Los hijos tenemos responsabilidades? Sí. Y aquí la pregunta que cabe es, ¿hasta dónde o hasta cuándo o en qué tiempo todavía respondemos a nuestros padres? Porque esa es una interrogante. Tenemos papás de por vida. Es decir, tenemos papás que nos duran bastante tiempo y ahí van a estar. Y la pregunta que vamos a contestar en esta mañana es, ¿hasta dónde debo de obedecer a mi papá? Porque aquí dice que los hijos deben obedecer a sus papás. ¿Cuándo se termina eso? ¿Cuándo se acaba? ¿Cuándo el hijo prescinde o puede decir, papá, ya no te voy a hacer caso, mamá, ya no te voy a hacer caso? Bien, pues este dibujo de la familia, siempre la familia es importantísimo para la vida de todos los seres humanos. De lo que nos enseñan en el hogar es lo que nosotros presentamos cuando salimos de la casa, cuando vamos a trabajo, cuando formamos otra familia. Ese, digamos, es el punto más importante de toda esta enseñanza. Tú, si estás soltero, vas a formar una familia. Y lo quieras o no, consciente o inconscientemente, vas a reproducir el mismo patrón que viste en la casa de tus papás. Lo vas a reproducir. Así te vas a conducir. Salvo que llegues a un punto en el que te des cuenta qué está bien y qué está mal y pidas el auxilio de Dios para que tu vida y la vida de tus hijos cambie. Porque esta es una cadena que se tiene que romper en algún punto. Tú eres el resultado de tus papás y tus hijos van a ser el resultado de ti. Es decir, tus hijos, cuando estén grandes, cuando son pequeños, uno dice, no, yo los mando, yo los gobierno, hacen lo que yo quiero. Sí, cuando están pequeños. Pero cuando ya crecen y tienen su edad para tomar sus propias decisiones, van a repetir el mismo patrón que te vieron hacer. Antes de comenzar esta plática, quiero darles esta ilustración. Nuestros hijos son producto de nosotros y me acuerdo mucho de esta ilustración porque nos enseña y nos muestra hasta dónde influimos sobre los hijos. Era un matrimonio que vivían los dos, con esposo y esposa, y el esposo tenía a su papá ahí con ellos. El papá ya estaba grande, estaba ya de edad avanzada, y ya para comer pues resultaba difícil. Cuando uno es, ya bueno, algunos desde que somos jóvenes no tenemos reflejos ni tenemos cuidado, ¿verdad? Y ya de viejos pues digo viejos por mí, hermanos, no por ustedes. Y ya de viejos ya se pone más difícil la situación porque ya ni nos damos cuenta dónde están las cosas, nos olvidamos dónde se quedan. Y entonces vivía el esposo y la esposa vivía con su hijo y tenían al papá del esposo. Entonces el papá del esposo pues de repente era descuidado, tiraba la comida, de repente no se sentaba bien, pero un día la esposa, ya estaba fastidiada la esposa porque tiraba cosas, no se comía lo que le hacía, y bueno, la esposa le decía a su esposo, oye hijo, pues, ¿qué vamos a hacer con tu papá? Porque ya no se puede, ¿qué hacemos con él, no? Y entonces llegó un punto en el que un día de tantos, en esa situación, un día el papá del esposo están sentados comiendo y de repente, sin fijarse, tira la leche y se riega en la mesa y luego en el comedor, donde está la mesa del comedor. La esposa ya no aguanta y llama a su esposo y le dice, ¿sabes qué? Es la última vez. O haces algo con tu papá o a ver cómo nos entendemos. Y entonces el esposo, que no es de Colosenses 3:20, ¿no? O 3:19, no es del esposo, le dijo, está bien, mi amor. Y entonces puso el comedor, instaló una mesa y como el señor siempre tiraba las cosas, se rompían, entonces le consiguió un plato viejo y un vaso viejo y ahí lo sentó. Entonces ellos comían a un lado y el papá del esposo comía a un lado. Entonces ahí estaba y entonces pasaron las semanas y un día la esposa encuentra a su hijo, porque tenían un hijo, encuentra a su hijo escarbando y le dice, hijo, ¿qué estás haciendo aquí escarbando? Estaba con un palo ahí escarbando Dice, es que estoy buscando un plato y una taza para que cuando ustedes sean viejos, en ese les dé yo de comer. Tú reproduces, tú haces a tu hijo como tú eres, tú haces a tu hija como tú eres. Ahora los hijos se van a justificar, ¿verdad?
y van a decir, ah, ¿ya ves? Yo soy como eres tú me hiciste así. Pero siempre hay un punto en el cual tú decides, tú determinas qué vas a hacer, ¿no? La otra semana ya vamos a instalar aquí todo lo que tiene que ver con la Navidad, vamos a poner cosas. Y yo siempre que viene la Navidad, yo tenía dos alternativas con la Navidad: ser un anti-Navidad o usarla para estar en familia. Todas mis Navidades, todas, desde 0 años hasta los 15, eran de borrachos empedernidos. Ni siquiera dejaban que llegara la hora de la cena. Cuando llegaba la hora de la cena, mis hermanos, mi familia, mis tíos, todos los que llegaban a la casa, ya estaban borrachos. Entonces yo podía hacer lo siguiente, decir, cómo odio la Navidad. Pero tengo 2 hijas hermosas, miren, ella ya me trae café, una de ellas, y tengo una esposa a la que quiero mucho. Entonces yo dije, ¿por qué voy a hacer eso? ¿Por qué voy a repetir algo que ha resultado tan triste y lamentable? Llega un punto en que los seres humanos tenemos que romper con eso. Ahora, dice Pablo que los hijos deben obedecer a sus padres. ¿Por qué razón? Es lo que vamos a dilucidar. ¿Y qué significa obedecer? ¿Y qué significa porque es agradable a Dios? Eso es muy interesante. La familia entonces es el baluarte, es lo que va a determinar hasta dónde llega un hombre, hasta dónde llega una mujer. Porque un hombre y una mujer que son educados, son formados, sin duda alguna que van a triunfar en la vida, sin duda alguna que van a salir adelante frente a las adversidades. Me gustó mucho un pensamiento que publicó Mari esta semana en su cuenta de Facebook, que dice, hay papás que les quitan todas las piedras a sus hijos. ¿Sí fuiste tú, verdad? La memoria de repente me falla. Le quitan todas las piedras, que no tenga ninguna piedra mi hijo. El problema va a ser que cuando no estén los papás, esas piedras no las van a poder quitar los hijos. Bien, así dice el pensamiento que nos compartió la hermana Mari. Con hijos que cumplen sus responsabilidades. Punto A, la responsabilidad de obedecer. Y punto B, la responsabilidad de agradar a Dios. Es decir, los hijos están llamados a obedecer y están llamados a agradar a Dios. Los hijos, es interesante, me gusta mucho la literatura sobre los hijos y los padres, porque ahí se tejen, ahí se establecen, ahí se diseñan todo lo demás que vamos a hacer. Hay un libro autobiográfico de una autora que se llama Almadelia Murillo, que se llama La cabeza de mi padre. Y en ese libro, ella nos cuenta su historia. Su papá la dejó cuando apenas había recién nacido. Y la dejó junto con otros 5 hermanos. Y entonces todo lo que ella vivió, uno de los extractos del libro, relata cuando la atropella un carro, allá en la Ciudad de México. No un carro, ojalá un carro. La atropella un autobús de esos grandotes, esos trolebuses. Y la atropellan y entonces llegan y está ahí tirada ella, llegan todos y el paramédico le hace una pregunta que le hace sentir más dolor del que ya tiene por haber sido atropellada. Le pregunta, ¿dónde está tu papá? Y dice ella, no tengo. Llaman a su hermana, bueno, no les cuento más para que lo lean, es cortito. Se llama La cabeza de mi padre, Almadelia Murillo. Es muy cortito, se lee rápidamente, no se tarda uno mucho en leerlo. Y digo rápidamente, en una semana. Pone usted 20 hojas cada día y en una semana ya lo leyó. Introducción. El resultado de la unión entre un esposo con la esposa son los hijos. Y el apóstol Pablo se dirige a ellos para señalarles el eje rector que han de guardar para tener una relación bíblica con sus progenitores. Pablo nos conduce a un tema muy complejo, pero relevante porque nos muestra el trato que los hijos deben dispensar a los padres. Es decir, el apóstol Pablo no usa el argumento del Antiguo Testamento que todos conocemos. El apóstol Pablo va directo y dice, hijos, obedezcan a sus papás. Punto. Los hijos tienen una sola encomienda entonces,
en relación con sus padres? Obedecer, hacer lo que les dicen, atender sus orientaciones y oír con atención y respeto lo que les indican y hacerlo. Es decir, la obediencia tiene diferentes expresiones, diferentes manifestaciones, ¿no? A los papás hay que escucharlos. A veces tal vez no nos van a mandar nada, pero hay que oírlos. Yo tuve un padre distante, no fue cercano. Nunca, a mí no me enseñó a manejar la bicicleta. Mi papá tampoco me enseñó a manejar un carro. Mi papá tampoco me enseñó, tampoco yo, cuando sentí las primeras punzadas en el corazón por ver a una chica. Nunca me orientó, no lo tuve. Y ya cuando llegó, cuando yo ya tenía 30 años, yo ya estaba casado con Alma, regresó y cada que me veía me decía, hijo, perdóname, no estuve, pero escucha esto que te digo. Y lo escuchaba yo. No le decía yo, ay viejo, hasta ahora llegas, y cómo llegas, y no estuviste. No, escuchaba yo. Me decía así, y siempre lo escuché. Porque los papás hay que escucharlos también. Algo se ha de aprender de ellos. Es una relación de subordinación. Y aquí llegó este punto, puse esta frase, es una relación de subordinación, porque hay papás que dicen, es que mi hijo va a ser mi amigo. No, ahí no hay, ¿no? Porque el amigo, ¿un amigo qué? Dice, es que quiero que me confíe cosas. Bueno, pero no tiene que ser tu amigo, porque el amigo, el padre, tiene una ascendencia, tiene una influencia. Yo pensé cuando leí el libro de Josh McDowell, Más que un carpintero, que es todo un libro de apologética para defender la fe en las universidades con conocimiento científico aplicado a la Biblia. Yo pensé que Josh McDowell había crecido con un hogar inmensamente feliz, pero él tiene un libro que se llama El padre que quiero ser, y en ese libro retrata todo el alcoholismo que vivió con su papá y cómo le pegaba a su mamá, a su papá cuando llegaba en estado de ebriedad. Y entonces él dice, yo no quise repetir eso. Y los hijos entonces tienen una relación de subordinación con nosotros. Nosotros les indicamos lo que tienen que hacer. Ellos tienen que saber que nosotros tenemos un mandamiento o una representación de autoridad. No son iguales y mucho menos más importantes que los padres. Vivimos una época en que los hijos gobiernan las familias. ¿Por qué? Porque, no le vaya a tocar el aire. A veces la mamá regaña al papá porque el hijo salió descalzo y dio 4 pasos descalzo. ¿Qué le va a pasar a un niño que da 4 pasos descalzo? No le va a pasar nada. Imagínense, hermanos, yo creo que usé guaraches cuando tenía 4 o 5 años. Todo el tiempo en la tierra caminé. Va a decirme, con razón está usted así, hermano, dañado. No pasa nada. Pero luego los papás entran en un conflicto porque han convertido a los hijos en reyes, en reinas. Y ahora, no quiero con esto, mis queridos hermanos, conducirlos al otro punto, de que digan, el pastor dijo, y ahora vete sin suéter para que sientas el frío. No, tampoco. Pero sí guardar un equilibrio, ¿no? Los hijos no son más importantes que los padres. Y como les decía yo la semana pasada les decía, tu labor de padre y tu condición de hijo va a terminar en determinado momento. Y vas a quedar solo con tu esposa y con tu esposo. Entonces imagínense las heridas infligidas por nuestros hijos. Los problemas causados entre la relación entre esposo y esposa por unos hijos al que cuidaste mucho, y luego descubres que lo que no querías que él hiciera, porque tú lo hacías, llega la esposa o llega el esposo y lo tiene que hacer. Y ahí lo ves, dice, llegas y casi te desmayas, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho de esta ilustración que nos daba mi maestro de derecho, mi maestro de consejería pastoral. Dice que había un matrimonio que resolvían, cuando llegaba la hora de comer o de terminar la comida, resolvían su problema de quién iba a lavar los trastes, y agarraban una moneda y se echaban un volado. ¿Quién lava los trastes hoy? Y
águila, y ganaba la esposa. Y decía, te gané, ni modo, si se iba la esposa y el esposo y se lavaba. Todo iba bien, todo marchaba bien, porque ese era el acuerdo que había entre ellos. Es un acuerdo entre esposo y esposa. Así funcionaba, estaba bien. Pero ¿qué creen? Un día llegó la mamá del esposo. Y ellos, pues, como era su hogar, dijeron, pues, no echaron volado, echaron el volado. Y la mamá dijo, ¡ah! Es técnica para despertar a algunos que están durmiendo. ¡Ah! ¿Cómo, mi hijo? Claro, porque las cosas cambian. Nuestros padres tuvieron y nuestros hijos tienen, nosotros como padres, tuvieron bajo sus hombros la responsabilidad de hacer por nosotros y son, hablando de personas normales y juiciosas, quienes tienen la encomienda divina de traernos al mundo, cuidarnos cuando somos pequeños y luego formarnos buscando siempre lo mejor para nosotros, ¿no? Nuestros papás, yo veo papás esforzadísimos que trabajan y que hacen, a veces dan un poco más de lo que en realidad se tiene que hacer con tal de que sus hijos tengan lo que tal vez ellos no tuvieron. Te mandaron a la escuela, te mandaron. Yo, créanme, hermanos, que estoy sorprendido de lo que hacen hoy en día. Yo de chiquito boleé, me iba yo a bolear y me acuerdo que una vez boleando llegué a la Secretaría de Educación Pública y me regalaron un cuaderno pues, de este tamaño casi, en forma, ¿cuándo es cuando está acostado? ¿Italiana o cómo se llama? ¿Italiana? Y me lo regalaron. Ese llevé todo el tercer año de primaria. Ahí había matemáticas, ahí había todo. Yo me pregunto ahora cuando van a hacer las compras, Dios santo, qué cuaderno de biología, ya mero con un diablito, tienen que llevar libros, cuadernos y todo lo demás. Y ahí los papás no dicen, ay, cuánto dinero estoy gastando. Los papás se esfuerzan. Y ahorita vamos a llegar a un punto en el que, pues tal vez te pudo haber tocado un papá que no se esforzaba, una mamá que no se esforzaba, te pudo haber tocado. Pudo haber sido así. Pero eso no implica que las cosas cambien con respecto a nuestra relación con ellos. Hay papás que yo siempre he pensado cuando me dicen, es que mi papá fue así, así, así. Yo nomás le digo, indaga cómo fue su infancia de él, cómo fue su infancia de ella. A mi papá poco le tuve que reclamar, la verdad. Mi problema lo resolvió Cristo a los 18, 17 años, cuando me entregué a Él. Yo le dije a Cristo, yo no tuve papá, Señor, pero sé tú mi Padre y abrázame para no ser así como Él fue conmigo. Ya les he contado un poquito de lo que pasó. Y a partir de ahí cambió mi vida. Ya después, con el tiempo, fui descubriendo por qué mi papá era como era. Pues era así porque a él lo pusieron a trabajar. Imagínense un niño de 8 o 10 años detrás de una yunta de bueyes jalándola. Y el papá diciéndole, órale, apúrate. Y la mamá subiendo a la fiesta de la población a decirle a mi abuelo, oye, baja a mi hijo, es la fiesta. Pues ya lo tienes trabajando todo el año y mira, aunque sea que baje a ver, pues los cohetes. Así creció. Imagínense, mi papá, ¿con qué creció? Pues siempre trabajando. La vida para él fue trabajando. Les debemos obediencia por una razón fundamental. ¿Por qué debo de obedecer a mis papás? ¿Por qué debo de respetarlos? ¿Por qué debo de honrarlos? Esa actitud agrada a Dios. Dice Pablo, hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto agrada a Dios. Es decir, cuando yo obedezco a mis papás, ¿a quién estoy agradando? A Dios. En sentido contrario, aplicando o interpretando este texto, en sentido contrario, nuestra rebeldía, nuestra obstinación le desagrada a Dios, le molesta, le fastidia. La razón, ¿cómo podremos decir que amamos y obedecemos a Dios si somos incapaces de amar y obedecer a nuestros padres? Mi papá y mi mamá siempre buscan lo mejor para mí. El único que no te va a tener envidia en esta vida es tu papá y es tu mamá. Es el único. El único que va a ser desinteresado contigo. Estoy hablando de papás y mamás normales, porque hay papás
Habemos papás y habemos mamás un poco por ahí perdidos. Pero la mayoría de los papás y mamás buscan lo mejor para sus hijos. Es lo único que los mueve. Es lo único. Que tenemos dificultades para relacionarnos, claro que sí. Cuando les menciono el libro de Alma Murillo, La cabeza de mi padre, ahí vienen muchos textos o muchos libros que tienen que ver con la relación entre papás e hijos. Y a mí me encanta uno que es una cosa chiquitita, escrita por un autor que se llama Franz Kafka y se llama Carta a mi padre. Franz Kafka es un autor austriaco, judío, que escribió un texto que es el más conocido, que es la Metamorfosis, que es como una especie de tratado sobre la vida de un hombre que de la noche a la mañana aparece convertido en escarabajo, ¿no? Una cosa así. Y ahí es todo un relato. Y él escribe esta carta que se llama Carta a mi padre. Y en esa carta él dice y él escribe, desahoga todo lo que él vivió con su papá. Porque su papá fue un papá severo. Y es que hay dos extremos en la paternidad. A veces nos tocan papás severos y a veces nos tocan papás. Es como quieres, que quieres. Hay niños que antes de los 8 ya no tienen ningún diente porque comieron dulces hasta decir basta. Cómete, no importa, no me interesa. Papás así. Y hay otros papás que, cuidado, no te dejaban tomar ni agua. A los dos extremos. ¿Qué es lo que se busca? Pero eso lo vamos a ver en la siguiente plática. ¿Cómo podemos decir entonces que amamos y obedecemos a Dios si somos incapaces de amar y obedecer a nuestros padres? Nuestros padres merecen todo nuestro reconocimiento, no importa. No importa. Ahora, hay gente que dice, no, pero es que tú no conoces a mis papás, no sabes cómo son, no sabes cómo se comportan. Yo les digo una cosa nada más. Yo siempre esto he guardado en mi corazón. La forma en que tratas a tus papás, la manera en que los tratas, así te van a tratar tus hijos, idénticamente. No te preocupes, haz como quieras, pero te vas a acordar de esta predicación. Te vas a acordar. Cuando tus hijos crezcan, te van a hacer igual. Por eso los papás hay que venerarlos. Mamá, ¿qué necesitas? ¿Para qué necesitas? Para que cuando tengas a tus hijos digan, ay, fíjate que el viejo se le rompió la ventana, hombre, vamos a comprarle su cristal. No que digan, mira, ahí está que se queda. ¿Sí te acuerdas cuando ya veía nuestros zapatitos y no movía y tenía dinero? No hacía. Lo vas a padecer. Lo vas a padecer. Como dicen los clásicos oaxaqueños, de mí te has de acordar. Agradar a Dios, al final de cuentas, es la razón por la que hacemos todas las cosas. A veces me pongo a pensar, hay mucha gente que cantamos, ¿no? Cantamos. Y yo cuando hago esas canciones digo, no tengo nada contra el que las compone, Dios me libre de eso. Pero digo, cuando las hago realidad, o digo, vamos a hacer la realidad. Por ejemplo, este canto que dice, que está muy bonito, abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte. Y digo, ahí está en tu papá. Ahí está. No tienes que, a veces pensamos, va a ser una revelación mística y va a salir humo y ya, ahí está tu papá, ahí está tu mamá. Ahí está. Pero a veces en la iglesia creamos y generamos como que algo así muy raro, muy extraño y todo eso, ¿no? Queremos y deseamos que nuestras acciones lo honren y le muestren que nuestra vida tiene como razón de ser que se sienta complacido al atender cada una de sus indicaciones. Ahorita vamos a ver qué significa la palabra. La palabra, esto le agrada a Dios. Es interesante esa palabra en el griego, porque conlleva algo más que solo sentirse complacido, solo sentirse a gusto. Los hijos deben entonces a sus padres honor, respeto, veneración y atención, porque de eso depende que les vaya bien en este mundo. Fíjense que cuando en estas fechas de noviembre, que ya está terminando el mes, hermanos, en estas fechas de noviembre, qué triste es ir al panteón y descubrir que mucha gente va y dice,
cantan esta canción de Juan Gabriel a todo pulmón. Si tus ojitos no se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos, pero lo tuvieron ahí. A papá ahí está. Échale una llamada. No vayas, pues, porque estás ocupadísimo. Tienes muchísimas actividades. Una llamada. Porque yo les quiero decir otra cosa de la que también se van a acordar. Cuando ya no está papá y ya no está mamá, qué vacío más grande. Qué vacío más grande. Punto A. La responsabilidad de obedecer. La palabra padres que usa el apóstol Pablo en este texto procede del vocablo griego goneis, que algunas versiones traducen como engendrar, ¿no? Es decir, algunas versiones no dicen padres, sino dicen quien te engendró. Los hijos deben obedecer a sus padres porque fueron quienes los engendraron. La vida la tenemos por nuestros padres. Sin ellos hubiera sido imposible llegar a este mundo. Con eso es suficiente para honrarlos. Ya estoy en este mundo. Ya llegué. Y este mundo puede tener tiene muchísimas adversidades, tiene muchísimos problemas, es injusto, pero nos gusta. ¿Por qué nos gusta y por qué? ¿Por qué digo que nos agrada estar en este mundo? Porque yo veo que gente que se enferma y luego va al doctor y dice, vamos al doctor, que se haga lo que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque no queremos irnos de este mundo. No he conocido a alguien que se enferme y diga, ya, déjalo, hombre, cuesta bien cara la medicina. Dice que estás mal de la vesícula, que se te reviente, hombre, ya, muérete. Nadie. O te vas directito al civil, al de especialidades, o te vas a un particular, pero no te vas a dejar morir. ¿Por qué? Porque esta vida vale la pena vivirla, con todas sus contradicciones. Entonces los papás, ¿por qué los tenemos que venerar? Porque nos dieron la vida. Porque nos pusieron en este mundo. Ahora, hay mucha gente que dice, sí, pero en este mundo estoy en un valle de lágrimas. Sí, pero no, eso es circunstancial. Eso puede cambiar. Eso se puede transformar. Dios puede cambiar nuestra realidad de un momento a otro. ¿Por qué no lo hace? Porque sabe que puede ser que así como estamos bien y ahí estaremos siempre con Él. Ahora, cuando dice Pablo que nuestros padres debemos de honrarlos o debemos de obedecerlos, una razón fundamental es que ellos nos dieron la vida. Creo que escribí algo al respecto. Con ellos sería suficiente para honrarlos y obedecerlos. La existencia humana pasa por los padres. Ellos fueron a quienes Dios usó para que usted y su servidor pudieran tener esta vida. Ni aun con los avances de la biología, el hombre ha podido engendrar vida. Necesita a hombres y mujeres. Bueno, alguien podrá decir, no, pero bueno, ya hay ahora, ya hay posibilidad de crear la vida fuera. Pero no, se necesita necesariamente, se requiere la intervención humana. Siempre va a ser así. No hay de otra manera. Estaba yo leyendo en un artículo del Los Angeles Times que ya aprobaron en Estados Unidos, por lo menos en California, que fíjense hasta dónde está llegando el ser humano. Ya aprobaron que se creen pollos en vitro o que se creen pollos de forma biológica. Y ya autorizaron que esa carne se use para hacer comida para los seres humanos. Es decir, ya estamos en un nivel, ya la verdad, ya lo que comemos, quién sabe dónde viene. Ya no sabemos. Ahora, ya lograron hacer eso, ya lograron crear. De hecho, hay mucha gente que piensa que todo lo que tiene que ver con los pescados ya son por ejemplo, ya hay una forma de crear todos esos animales teniendo solamente un estanque y ponerlos ahí y ya se desarrollan.
Ahora, pero la vida no puede ser así. La vida necesariamente pasa por un proceso en el que intervienen los seres humanos. Entonces, tu papá y tu mamá un día se conocieron, un día se enamoraron tal vez, y dijeron, como dicen los chicos, ¿no? Bueno, de mi época, sale, sale pues, ¿no? ¿Quieres? ¿Cómo? Sale, vale, ¿no? Pues nos queremos, ¿no? Y vamos. Y naciste. Ahora, ¿qué pasó y qué sucedió en todo ese transcurso? Pasaron muchas cosas, pero así fue como viniste a este mundo. Ahora, hay gente que se queja por lo que pasó en su infancia. Y yo siempre he dicho, no sé, porque no me he metido hasta allá en la vida de ustedes, sino porque yo ando buscando a hermanos, quiero meterme en su vida, ¿verdad? Pero cuando platicábamos, quieren que les dé consejería pastoral, pero yo no sé de algunos de ustedes que hayan dicho cuando estaba usted, cuando su mamá estaba en trabajo de parto, hayan dicho, oye, no hay dónde estar. Pues ahí está, ahí en el establo, ahí donde están los animales, ahí que dé a luz. No conocido a nadie. Y Cristo ahí nació. Él nació, ¿no? Pues. Y no le dijo a María y a José, oigan, ¿a dónde me trajeron? Oigan, ¿por qué me tratan así? Si yo soy su hijo, soy el primogénito. Nunca reclamó. No le dijo a José, ni para un hospital tuviste tú. Aunque sea el público me hubieras llevado. Nadie pudo haber llegado a este mundo más tristemente que Jesús. Pero nos quejamos. Y nos quejamos con nuestros papás. Y condenamos a nuestros papás. Y señalamos a nuestros papás. Los hijos deben entonces obediencia a sus padres. La palabra obediencia en griego es muy interesante. En griego la palabra es upakoe. Y esta palabra upakoe se forma de dos vocablos. El vocablo hipo, que es una preposición que indica estar debajo, estar abajo o debajo, y la otra palabra es akouo, que significa oír, escuchar, lo que implica que obedecer es escuchar a alguien que está arriba. Escucha a tus papás, escucha a tu mamá, escucha a tu papá. Qué importante es escucharlos. Qué importante es saber qué fue lo que vivieron, qué fue lo que pasaron. Para así tener un criterio y decir, no puedo juzgar a mi papá y a mi mamá por todo lo que ellos vivieron. No conociste a tus abuelos, porque nosotros tenemos un problema. Los judíos nos aventajan mucho en esto, porque los judíos ponen a papá, luego ponen al abuelo, luego ponen al bisabuelo y luego ponen al tatarabuelo. Ellos saben dónde vienen. Pero nosotros conocemos, si bien nos va, conocemos a papá, si bien nos va. Ya el abuelo, ya empiezan los problemas. No, el bisabuelo ya uno ni sabe quién fue. Y ahí puede estar la clave de por qué tú saliste como saliste. Oh, mi mamá era dulcísima conmigo, encantadora, me quería, me amaba, pero cuando sacaba su carácter y me ponía en mi lugar, me decía cosas maravillosas que yo ignoraba porque me decía, te pareces a tu abuelo, a tu bisabuelo. Y le decía, pero pues no los conocí, ma. Y siempre me acuerdo de ella porque es mi mamá, era mi mamá, bueno, es mi mamá, ella está viva en Cristo. Y me acuerdo que siempre me decía, porque yo a veces cuando salía a trabajar, cargaba mi mochila y ya iba yo para el trabajo, de repente regresaba yo y le decía, se me olvidó esto. Y lo hacen muchísimas veces y me decía, eres idéntico a tu abuelo. Tu abuelo siempre hacía así, porque el papá de mi papá vivió ahí en el mismo terreno. Ahí está la clave. Ahora, ¿por qué debemos de escuchar a nuestros papás? ¿Por qué obediencia significa escuchar abajo? Es decir, escuchar con respeto a una autoridad, con subordinado, porque alguien está allá más arriba de uno, por una razón. Tus papás te doblan la edad tal vez. Tus papás ya vivieron, ya vieron muchas cosas. Ya saben muchas cosas tus papás. ¿Por qué razón? Porque ya vivieron, porque ya pasaron.
pasaron tu edad y saben lo que se siente a esa edad. Saben lo que se piensa, todos los errores que se pueden cometer a esa edad. Y entonces escúchalos, óyelos. ¿Te va a servir de algo lo que ellos te digan? Se oye un silencio así. En sentido amplio, el vocablo upacoe nos conduce a pensar que debemos atender las indicaciones de nuestros padres oyéndolos y haciendo lo que nos piden que hagamos. Un hijo, por más inteligente que sea, jamás podrá superar a sus padres en experiencia. He visto un fenómeno en estos días, mis queridos hermanos, un fenómeno que me da mucho gusto porque los encuentro acá. Aquí llegan muchos niños. Bueno, ya no tantos como en otras épocas que me tocó estar en la iglesia, pero llegan muchos niños. ¿Saben una cosa? Los niños de ahora vienen con una inteligencia, hermano, no sé. La hermana Silvia trae a su nieto que viene con su hijo, con Esaú, y ese niño tiene una retentiva, oye algo y lo repite. Lo repite como si tuviera años oyéndolo. Todos los niños vienen así, casi todos los niños que andan por acá. Y yo siempre le digo a los papás, vengan a la iglesia, porque ese es un talento en potencia. ¿Por qué se va a echar a perder? Pero por más inteligente que sea un hijo, jamás le va a ganar al papá en experiencia. Jamás. El papá sabe, ya sabe por dónde viene. Y por esa es la razón que debe obedecerlo. Si te dicen algo, les voy a contar esta historia que es verdaderamente escalofriante. Fíjense, muy al estilo de mi pueblo, Santo Domingo, Sagacia. Dice que un día se iba a casar una muchacha, se iba a casar, y entonces el papá, pues ya le habían pedido varios. En Sagacía, estoy hablando del siglo pasado, ya le habían pedido varios. Fueron a pedirla. Entonces fue un señor que su papá, porque el muchacho pues era campesino, trabajaba en la tierra, y pues el papá como que dijo, bueno, pues, y la mujer en aquella época no tenía mucha decisión. Entonces dijeron, bueno, apareció él, y luego apareció otro chico que sus papás eran comerciantes, y ahí el papá como que dijo, bueno, pues como que sí le alegró el ojo al papá, y dijo, pues puede ser este muchachón, es comerciante el papá, y seguramente pues le va a heredar para ser comerciante. Y entonces llegó uno que era el hijo, el pretendiente era profesor. No tengo nada contra los profesores, es una ilustración. Y entonces el papá dijo, no, pues es profesor. Y entonces empezó a decirle a su hija, pues creo que. Y entonces la hija dijo, pues voy a hacer lo que ustedes digan. Si es él, pues bueno, pues me voy a casar. Y entonces apareció, bueno, la mamá y el papá dijeron, sí, vamos a casarnos. Y entonces apareció la abuela. La abuela apareció y dijo, ¿qué van a hacer? Le dijo era su hijo. ¿Qué van a hacer con mi nieta? No, pues la vamos a casar con él, es profesor. Y la abuela dijo, no la vayan a casar con él. Dijo ella, y dijo el papá, ¿pero por qué? Dice, mira, cásala con ese muchacho que trabaja en el campo acá. No, hombre, dijo él, pues él es maestro, le va bien a mi hija. Y le dijo a la abuela, no, la cases con él. Y le preguntó su hijo, ¿pero por qué no quieres que se case? Y le dijo, mira nada más al papá, el muchacho. Y si no te convence por lo que te digo con el papá, mira al abuelo. Es gente echada a perder, loca, mal. Y el papá se sostuvo y dijo, no, me caso, que se case mi hija con él. Se casó, fue un desastre. Porque las palabras de la abuela parecieron una profecía. Escucha a tus padres, óyelos. Ellos saben por qué dicen las cosas. Ahora, Dios nunca va a maltratarte si tú obedeciste a tus papás. Aquí la pregunta que planteamos al principio es, ¿hasta cuándo les debo de obedecer?
siempre, pero mayoritariamente cuando estamos bajo su techo, ¿no? Estoy bajo su techo. Imagínense, hay hijos que todavía están bajo el techo de sus papás. No pagan luz, no pagan internet, no pagan comida. Y todavía se ponen de... El día que tú pagues todo eso y encima se lo pagues a tu papá, entonces podrás tener una opinión y como dicen, tu opinión será respetada. Pero ¿cómo? Te mantienen. Hay papás, bueno, que hay papás que la riegan de repente, ¿verdad? Porque dicen, ay, mi nene, hombre, no puede hacer nada. ¿Cuántos tiene su nene? Pues uno piensa una cosilla así, ¿verdad? Ah, tiene 35 años, 40 años, ¿qué nene? Ese ya sáquelo. Sí, porque este es el problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que no hay un respeto hacia los papás. Yo bromeo con Alma y le digo, no, si yo viviera con tu mamá ahí, porque no tenemos casa, yo veneraría a tu mamá. La respeto, ¿verdad? Pero yo diría, doña Leo, ¿qué se le ofrece? Voy por acá, voy para allá. Pues estoy ahí. ¿De qué? Dígalo. De arrimado. Ahí estoy. Todavía que estás en esa condición, todavía te pones. Ahora, si yo siempre he dicho, y este es algo que he platicado con mis amigos, si te vas a quejar de una situación, sal de ahí. Pero a veces no. Y sabes, este es el problema fuerte, hermanos. Y el problema más triste es que, o el problema más lamentable, es que entristecemos el corazón de nuestros papás. No sabes qué decepción es que alguien que tú criaste, alguien que tú abrazaste desde que era pequeño, desde que estaba chiquito lo abrazaste, jugaste con él, le proveíste, hiciste cosas, de repente sea grosero, majadero contigo. No sabes qué dolor en el corazón de los papás. Y sabes, esas lágrimas que derraman los papás por causa de esa actitud, llega delante de Dios. Cuando nuestros padres nos hablan, lo hacen por nuestro bien. Es cierto que en ocasiones no entendemos, no comprendemos lo que nos dicen, porque pensamos que lo hacen porque solo quieren imponer su voluntad, pero eso no es exacto. En realidad, nuestros padres solo buscan nuestro bien. Cuando cuando he estado en los penales de aquí de Oaxaca, en Mixcotel, allá en Etla, ahora ya en Tanibete, quitaron el Mixcotel. Cuando uno platica con la gente, siempre las personas que están presas dicen, es que si le hubiera hecho caso a mi papá, es que si le hubiera hecho caso a mi mamá, pero ya es demasiado tarde. Escúchalos, siempre van a tener algo que decirte. Y yo les decía, a la edad, los papás siempre van a querer hablarte. Cuando ya estás casado, pues puedes seguir consultándoles y preguntándoles, papá, ¿tú qué hubieras hecho con esto? Porque ¿saben cuándo nos acordamos mucho de papá y de mamá? Cuando nuestros hijos crecen. Y nos acordamos de ellos porque decimos, ay, ¿cómo habrá sentido mi papá? ¿Cómo habrá sentido mi mamá cuando apareció el primer galán? La primera galana. Porque entonces te acuerdas de, pasa tu vida así, en una película. Y entonces dices, ¿y ahora qué hago? O porque tú tomaste tus decisiones, hiciste, y tus papás a veces ya ni los consideraste. Punto B, no sé qué le pasa, esto no cambia, es punto B. La responsabilidad de agradar a Dios o no lo cambie, pero es punto B, hermanos, ¿no? Perdonen al pastor, no lo vayan a sancionar con su dieta mensual por no hacer bien el sermón. La responsabilidad de agradar a Dios. Pablo nos ofrece una razón por la que los hijos deben obedecer a sus padres. Hay una sola razón. ¿Por qué los hijos deben de obedecer a sus papás? ¿Por qué los deben de escuchar? ¿Por qué los deben respetar? ¿Por qué los deben atender? Por una razón, porque esa actitud agrada a Dios.
La finalidad de la vida cristiana es justamente agradar a Dios. Y cuando pensamos no sino en hombres y mujeres de fe de la Biblia, descubrimos que lo que se les pidió muchas veces no fue muy agradable, pero lo hicieron. Por ejemplo, hay varios personajes que Dios trató con ellos porque no sabían sujetarse. Vimos toda la historia de Jonás, ¿se acuerdan? Jonás, la infructuosa lucha contra la voluntad de Dios, ¿no? Dios le dijo, ve a Nínive, ¿y qué dijo Jonás? No voy a ir. Voy a hacer lo que yo quiera. Y se fue, tomó un barco y se fue a Tarsis. Dios dijo, no vas a hacer lo que tú quieras, vas a hacer lo que yo quiera. Y ahí nos enseña una cosa muy importante, lo que es criar a un hijo, a una hija. Lo vas a hacer porque lo vas a hacer. Lo vas a hacer. Y seamos muy cuidadosos porque a veces nuestros hijos son expertos en manipular los hijos e hijas. ¿No? Hay hijos que los disciplinas con un cinturonazo y ya tú dices, ay, ¿qué le hice? Dale otro, que va a aguantar. Pero tiene que entender que tú eres ¿quién? Autoridad. Tú eres la autoridad. Ellos no te tienen que mandar. Por ejemplo, bueno, nuestra época fue distinta, todos los que estamos, la mayoría de los que están acá, ¿no? Llegabas, te sentabas y decían, esto hay, y pum, comías. Frijoles con quesito. O frijoles solos. ¿Y qué eso comías? ¿No? Hoy los papás llegan y dicen, mijo, ¿quieres carne de pollo o quieres carne de res? Y el niño, como está así, dice, no quiero ni pollo ni res. ¿Qué quieres, mi amor? Bueno, entonces, ¿qué? ¿Qué estamos creando? ¿Qué clase de generación estamos diseñando? Esto es lo que hay, punto. ¿Cómo usted? Me acuerdo que una vez cuando pastoreé, ahí en la Chigoló, me gustaba mucho porque los hermanos recogían la cosecha de frijol y luego recogían al mismo tiempo la cosecha de cebolla. Ahí andaba yo con ellos. Ahí me gustaba mucho ayudarles a pelar, quitarle la tierra a la cebolla. Y ya la hermanita se iba corriendo, ponía el frijol, hermanos, y luego le picaban cebolla. No, esa era una delicia. Entonces llegábamos, nos sentábamos y la familia que me daba de comer tenía 2 hijas, ya grandes. Entonces una de ellas, cuando ya ponían la comida, decía, no quiero. Hacía eso. Y entonces me daba un poco de pena y le decía al hermano, ¿y qué va a comer, hermano? Si quiere voy por unos huevitos para ella. Fíjense lo que me decía el señor, de campo, sin haber ido a la escuela, no tenía títulos universitarios, pero tenía mucho sentido común. Me decía, déjala, ahorita, si no es ahorita al mediodía o en la tarde, mañana come. Y le van a saber riquísimos estos frijoles, porque se los va a comer con hambre. Claro, te dice, ay, no voy a comer, y tú dices, ay, no le vaya a dar una anemia. Por Dios, no le va a dar no se vaya a desmayar. Pues que se desmaye para que sepa que tiene que comer lo que le dan. Pero eso es lo que hemos hecho. Esa es la realidad. Ahora, imagínense un hijo que llega así cuando llega al matrimonio. O una hija que llega así y llega al matrimonio. Pues se va a sentir que no le dan su lugar. La finalidad, bueno, esto ya lo leímos. Ahí lo decía también otro que mandaron a hacer y no quiso fue, bueno, él sí quiso y lo hizo, fue Oseas, que le pidieron que se casara con una prostituta. Y él dijo, aquí me toca, pues aquí. Ahora, mucha gente dice, no, pues eso nos indica que podemos hacer cosas. No, hermanos, es complicado y solamente Dios le ayudó a Oseas porque fue muy difícil. Imagínense llevaba a una prostituta y todo el pueblo lo sabía. Entonces era muy complicado, no iba a poder, no era nada fácil, pero lo hizo. De hecho, fíjense, esto es interesante. De hecho, la carta a los Hebreos dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Podríamos agregar sin ningún problema
esta frase: sin obediencia a nuestros padres es imposible agradar a Dios. La repito, sin obediencia a nuestros padres es imposible agradar a Dios. ¿Cómo voy a agradar a Dios? Pues obedeciendo a mis papás, honrándolos, porque el primer punto, digamos, el primer filtro para conocer la voluntad de Dios son nuestros papás. Cuando aparece un muchacho, una señorita por ahí de ya, vas a hacer vida o quieres hacer vida, pues tienes que decirle. Tienes que decirle: papá, ¿cómo ves? Mamá, ¿cómo ves? Y ellos te dirán. Hay papás muy razonados, muy razonables, ¿no? Y yo siempre, hay papás a los que se les tiene que recordar que vean cómo fueron de jóvenes. ¿Cómo fueron de jóvenes? Yo a veces pienso que hay hijos que nos ganan por la consideración que nos tienen, de cómo nosotros fuimos con nuestros papás, de cómo les notificamos lo que hacíamos. La manera de agradar a Dios es obedeciendo a nuestros papás. Atendamos lo que nuestros padres nos dicen, porque con eso el Señor se siente complacido. Cuando hago lo que me dicen mis papás, el Creador se siente complacido. El sentido de la palabra agradable, que procede del griego euarestos, es el siguiente: se compone de dos términos. Cuando dice ahí, porque esto agrada al Señor, la palabra agrada procede del vocablo griego euarestos, como está aquí. Euarestos, que se compone de dos términos. ¿Cuáles términos? Eu, que significa bien, y arestos, que se traduce como agradable. Eurestos, entonces, ¿qué significa? Muy agradable. Es decir, cuando tú obedeces a tu papá, si lo pudiéramos ejemplificar, Dios se siente emocionado, ¿no? Estaba yo viendo, no voy a entrar si estuvo bien, estuvo mal, pero estaba yo viendo el concurso de Miss Universo, que ganó una mexicana, que era de Tabasco, y el concurso lo transmitieron en el estadio del equipo de béisbol ahí de Tabasco. Fue mucha gente. Entonces, cuando el jurado dice quién ganó, todos los tabasqueños, no, pero esas fiestas se sienten en el Edén, ¿no? Tienen a una Miss Universo, ya. Entonces, se sintieron, cuando ellos supieron quién era la reina de la belleza en ese concurso, se sintieron, ¿qué? Muy complacidos. Entonces, cuando tú obedeces a tus papás, cuando tú atiendes a tus papás, cuando tú oyes a tus papás, ¿cómo se siente Dios? Muy feliz, muy agradable, muy complacido. Ahí está. Es como cuando nuestros hijos hacen algo que nos llena de orgullo, ¿no? Nos dicen: ahí está mi hijo, ese es mi hijo. Pero cuando lo desobedeces, cuando no atiendes a tus papás, ¿cómo te va? ¿Cómo te va a ir? ¿Cómo se pone Dios? El término quiere decir entonces que a Dios le resulta sumamente complaciente que los hijos les obedezcan a los padres. Ahora, podemos tomar la otra ruta, no obedecerlos. Pero la desobediencia a nuestros padres va a generar, va a provocar, no daño a ellos, ¿eh? Mucha gente dice: hago esto para que se sienta mal mi papá, para que se sienta mal. No, 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 no. Eso no le va a hacer daño a ellos. ¿Te va a hacer daño? Luego entonces, cumplamos con este mandamiento que dice: hijos, obedeced a vuestros padres. Ahora, la plática que sigue tiene que ver con los padres, porque nosotros también tenemos responsabilidades. Vamos a orar y terminamos. Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana por tu palabra. A los que son hijos, tienen a papá y tienen a mamá, ayúdanos, Señor. Ayúdalos a poder escuchar
a quienes le dieron la vida, a tratarlos con respeto y con veneración. Gracias por tu palabra en esta mañana. Te alabamos, te adoramos, te glorificamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.